Nosotros somos el grupo 13. Nuestro tema es ciclo de Calvin y fotorrespiración. Objetivo general: determinar cómo se realiza el proceso de respiración en el reino vegetal y cómo es su mecanismo en la fotosíntesis de las plantas. Objetivos específicos: explicar cómo funciona el proceso del ciclo de Calvin en las plantas y definir por qué es conocido como la fase oscura de la fotosíntesis. Definir el proceso de fotorrespiración y cómo éste se produce en solamente ciertas condiciones. Explicar la relación entre las funciones del ciclo de Calvin y fotorrespiración en el reino vegetal. Ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es la segunda fase de la fotosíntesis y ocupa los dos productos previamente generados en la fase luminosa, que son el ATP y el NADPH. Luego de producir el ATP y el NADPH, se dice que ya se está listo para que se inicie la fase oscura. Y aunque se llama fase oscura, esta fase sucede durante el día. De hecho, sucede al mismo tiempo que se está dando la fase luminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas se dan simultáneamente, cuando el sol también está en su máximo esplendor. Aunque también hay datos que dicen que esta fase oscura también se puede dar en la noche. Ahora bien, la razón por la que decimos que esta es una fase oscura es porque las reacciones son independientes de la luz, porque ellos no necesitan de los fotones para que se puedan dar. Solamente necesitan del ATP y el NADPH que que se generó en la fase anterior, en la fase luminosa, y el dióxido de carbono, que sí es fundamental. Hablemos un poco de la reacción de la fase oscura. Pues así tenemos que nuestras reacciones dependientes de la luz, como son las de los productos de la fase luminosa, que producen el ATP y el NADPH, también se necesita un poco de dióxido de carbono, que es fundamental, pero esto lo recogemos del medio ambiente y todo esto entra en las reacciones independientes de la luz. En este caso yo voy a seguir nombrando a estos procesos como reacciones independientes de la luz, porque pienso que muchos autores están equivocados cuando lo llaman como reacción de la fase oscura, porque ese término genera bastante confusión a la hora de estudiarlos y buscar información acerca de ellos. Pues como estaba diciendo, el ATP, el NADPH y el dióxido de carbono, todos estos son fundamentales. Todos entran en las reacciones independientes de la luz. Y tal cual, el mecanismo se llama ciclo de Calvin. Y todo esto entra en el ciclo de Calvin. Y de él sale el PGAL o el G3P, el cual es la fase 1, el cual recibe el nombre de fijación del carbono. Pero, qué es el PGAL o el G3P? Pues solamente son dos formas de nombrar la misma molécula. El PGAL es el fosfogliceraldehído y el G3P se le conoce como el gliceraldehído 3 fosfato. Pero esto es un poco más difícil que solamente esto, porque es más complicado porque podemos imaginarlo como que son una estructura de tres carbonos y en una cadena hay un grupo fosfato unido al carbono. Pero esto es una forma más complicada de verlo porque no necesariamente se da de esta forma. Y luego esta puede ser utilizada para formar otros carbohidratos. Por ejemplo, si ponemos dos pegal con otro pegal, vamos a formar lo que es la glucosa. Incluso nosotros podemos recordar la primera fase de la glucólisis.
O dicho de otro modo, cuando nosotros partimos la glucosa en dos y lo que se genera al final son dos moléculas del fosfogliceraldehído. Para iniciar el ciclo se ocupan 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas que podemos atribuir a la abreviación de la RUVP. Pero, ¿qué es esto? Esta abreviación significa ribosa 1,5 difosfato, o simplemente podemos llamarla como ribosa bifosfato. Y la razón por la que se llama así es porque tiene una cadena de 5 carbonos en la que en los carbonos 1 y 5 están unidos a un grupo fosfato. Así que estas dos moléculas reaccionan, y esto es una sobresimplificación porque hay que ver la imagen general. Estas moléculas reaccionan para formar 12 moléculas de pegal o fosfogliceraldehídos. Estas moléculas las podemos ver como una cadena de 5 carbonos, el pegal, y cada uno de ellos unido a un grupo fosfato en cada extremo. Los electrones de estas moléculas están en un nivel muy superior de energía, por lo que en los reactivos esta energía es menor. Por lo tanto, se necesita una energía extra para poder generar esa energía y transformar toda esa energía para que llegue a ese nivel menor de energía. Por lo tanto, se ocupan 12 moléculas de ATP y 12 moléculas de NADPH, y por lo que se transforman en 12 moléculas de ADP con 12 grupos fosfato y también 12 moléculas de NADPH positivo. Bueno, de NADP positivo. Y la razón por la que esto ocurre es porque es una fuente de energía. Y esto se da porque el electrón en el NADPH está en un nivel de energía más alto. Así que cuando ellos bajan a un nivel de energía más bajo, son estos electrones los que generan mayor energía y ayudan a que se dé la reacción. Sucede lo mismo con las moléculas de ATP. Ahí los electrones tienen un alto nivel de energía, pero cuando pierden un grupo fosfato, ellos entran a un nivel más bajo de energía, y es esa energía lo que ayuda a que se dé esta reacción. Es a esto lo que se les conoce como la fase de la reducción, que es la fase 2 del ciclo de Calvin. Ahora bien, la razón por la que se llama esto un ciclo, y esto también es visto en otros ciclos como el de Krebs, es que los ciclos reutilizan constantemente las moléculas. Por ejemplo, en el ciclo de Calvin que estamos estudiando, se reutilizan 10 pegal o 10 fosfogliceraldehídos de los 12 que genera el ciclo. Y de esos 10 pegal o fosfogliceraldehídos, esos sirven para construir las 6 moléculas de la ribosa bifosfato. Y la energía para que suceda es con 6 moléculas de ATP, de los cuales vamos a obtener 6 moléculas de ADP y 4 grupos fosfato. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en esto, que esos 4 grupos fosfato no provienen del ATP, sino que provienen de los 10 grupos pegal anteriormente que han sido construidos para formar la ribosa bifosfato. Así que por cada ciclo nos van quedando 2 moléculas de fosfogliceraldehído, y de ellas podemos obtener glucosa. Así que por cada 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de ribosa bifosfato podemos obtener una molécula de glucosa. Y con los pegal no necesariamente podemos obtener glucosa, sino que podemos obtener varias cadenas de carbohidratos que pueden ser hasta mucho más largas, por ejemplo como el almidón. Y es a esto lo que se les conoce como las reacciones independientes de la luz.
Ahora mi compañero les hablará un poco sobre el proceso de complementatorio de la fotorrespiración, así que pongamos la atención a él. Buenas tardes, mi nombre es Lima Laví, soy parte del grupo 13. Como mi compañero ya les explicaba anteriormente sobre el ciclo de Calvin, yo ahora les voy a explicar sobre la fotorrespiración. La fotorrespiración, o también conocida como metabolismo del fosfoglicolato, es un proceso mediante el cual las plantas iluminadas producen dióxido de carbono a partir de oxígeno. Es una vía metabólica derrochadora que compite contra el ciclo de Calvin. Comienza cuando el rubisco actúa con oxígeno y no con el dióxido de carbono. Posiblemente se trate de un mecanismo de protección del aparato fotosintético frente a la fitooxidación en condiciones de alta iluminación, bajas concentraciones de CO2 y grandes concentraciones de oxígeno. En estas condiciones, la actividad oxigenasa es más efectiva del rubisco. Se dice o se piensa que esto es un proceso vestigial evolutivo de las plantas, porque cuando las plantas evolucionaron, ellas empezaron a consumir el dióxido de carbono que en ese entonces existía en la atmósfera y empezaron a producir oxígeno. Esa fue la primera vez que los niveles de oxígeno en el planeta fueron tan grandes. Los seres vivos que en ese momento se encontraban no estaban acostumbrados al oxígeno, entonces para ellos era un veneno. Así es como las plantas, luego de ellas mismas producir las grandes cantidades de oxígeno, tuvieron que verse y evolucionar para poder absorber esas grandes cantidades de oxígeno que habían y ellas poder ir sobreviviendo. Luego eso con el paso del paso del tiempo fue reduciendo los niveles de oxígeno en el planeta y luego otra vez de nuevo empezaron con la fotosíntesis normal. Por eso se dice que es un proceso vestigial, que aún así las plantas en ciertas ocasiones, como las mencionadas, les facilita a ellas la producción de energía. La actividad oxigenasa del rubisco es un proceso impulsado por la luz, como ya mencionamos, que consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Esto es totalmente el contrario que la fotosíntesis, donde esto absorbe el dióxido de carbono para producir oxígeno. Esta reacción secundaria inicia el proceso llamado fotorrespiración. La fotorrespiración desperdicia mucha energía y disminuye la síntesis de azúcares, por lo cual el rubisco inicia este proceso, está cometiendo una metida de pata a nivel molecular. El proceso de la fotorrespiración se da en diferentes partes de la célula vegetal. Se da en los peroxisomas, en los cloroplastos y luego en la mitocondria. Ahí se realiza todo el proceso que ya se lo voy a explicar más adelante. Si pueden ver la imagen verde es el cloroplasto, la imagen amarilla es el peroxisoma y la imagen azul es la mitocondria. Lo que se ve en gris que podemos ver es el ciclo de Calvin normal. Luego, en la segunda fase, que es la única fase donde se puede hacer el intercambio entre fotorrespiración y que se complementa el ciclo de Calvin, lo que hace el rubisco es que existen 3 moléculas de PGA más el fosfoglicolato. El fosfoglicolato, las 3 moléculas de PGA se combinan con oxígeno más el RVP más el fosfoglicolato. Estos se separan y el glicolato sale del cloroplasto para entrar al peroxisoma.
En el peroxisoma se sintetiza y forma una glicina. La glicina sale del peroxisoma para entrar a la mitocondria. Dentro de la mitocondria, dos moléculas de glicina separan a una molécula de dióxido de carbono que está unida a una serina y esta glicina se une al dióxido de carbono. La serina sale de la mitocondria de nuevo al peroxisoma. En el peroxisoma se vuelve a sintetizar y sale como glicerato hacia el cloroplasto. Cuando entra el cloroplasto, este glicerato vuelve a reciclarse de nuevo para volver a realizar el ciclo de Calvin. La asimilación del dióxido de carbono en plantas C4 se ha establecido una ruta fotosintética que ayuda a conservar el dióxido de carbono liberado por la fotorrespiración, que implica la incorporación del dióxido de carbono a un intermediario de 4 carbonos o un oxalacetato. También existen plantas llamadas C3 que de la misma manera funcionan igual que la C4, solo que en vez de tener 4 carbonos, estas poseen 3 carbonos. También las plantas C3 son plantas de clima más templados. En cambio, las plantas C4 tienen ciertas modificaciones que pueden resistir temperaturas más altas y también poseen estomas modificados y evolucionados para poder permitir soportar más estas condiciones adversas. Como el maíz, la caña de azúcar y en plantas tropicales que siempre están expuestas a la luz. El rubisco se une al oxígeno o al dióxido de carbono. Como ya dijimos, existen ciertas características ambientales que son los que nos moldean esa situación. Si hay elevadas cantidades de oxígeno en el ambiente, la rubisco prefiere mucho trabajar con el oxígeno. En cambio, si hay mayor disposición de dióxido de carbono en el ambiente, entonces la rubisco prefiere trabajar con el dióxido de carbono. A todo esto también se tiene que agregar que si hay elevada concentración de dióxido de carbono u oxígeno, tiene que ser el opuesto. Para su opuesto tiene que ser también el contrario. Es decir, que si hay altas concentraciones de CO2, tienen que haber bajas concentraciones de oxígeno. Aparte de eso, también recordemos que todo eso tiene que darse en altas temperaturas. Cuando la rubisco utiliza el dióxido de carbono, se realiza el proceso de Calvin, entonces en esto sí se produce azúcar, glucosa. En cambio, si la rubisco está trabajando con el oxígeno, esto derrocha energía, entonces deshace todo el trabajo que puede lograr hacer el ciclo de Calvin. La fotorrespiración, como ya mencionamos, roba carbonos y desperdicia energía. La fotorrespiración se inicia en el cloroplasto, como ya se lo había mencionado anteriormente. Cuando la rubisco fija el oxígeno al RVP en su reacción de la oxigenasa, en la cual se producen dos moléculas, un compuesto de 3 carbonos, que es el 3-PGA, y un compuesto de 2 carbonos, que es un fosfoglicolato. Si pueden ver la imagen, aquí tenemos la imagen del ciclo de Calvin normal. Ese es el proceso de ciclo de Calvin en condiciones normales, que como ya les mencioné también, la fotorrespiración solo puede ser interrumpida en el ciclo de Calvin en la segunda fase. En esta segunda fase, la rubisco, 6 moléculas de 3 PGA más 6 de fosfoglicolato, más 3 moléculas de 3 PGA, al sintetizarse pierden 3 átomos de carbono fijos. Este es el desperdicio de energía que nosotros tenemos. Y esto ya no nos producen 12 moléculas de G3P como en el ciclo de Calvin, sino que solo se nos producen 9. Entonces, por eso mismo no podemos producir glucosa.
Y a pesar de todo eso, tenemos que interrumpir el ciclo de Calvin porque no hay suficiente átomos de carbono para regenerar esas 6 moléculas de RVP que necesitamos para generar energía en la planta. Definitivamente, la fotorrespiración no es una victoria desde el punto de vista de fijación de carbonos. Sin embargo, sí puede tener otros beneficios en la planta, como ya los mencioné. En la historia evolutiva de nuestro planeta hubieron momentos donde la fotorrespiración posiblemente incluso llegó a desplazar totalmente a la fotosíntesis, y mediante ella pudieron sobrevivir especies para seguir evolucionando en la diversidad actual. También hay algunos datos que demuestran que la fotorrespiración puede tener efectos fotoprotectores al prevenir el daño directo inducido por la luz solar en las moléculas implicadas para la fotosíntesis, en este caso los cloroplastos, los peroxisomas y las mitocondrias, así como ayudar a mantener el equilibrio redox en las células y a las defensas inmunitarias de la planta. En esta imagen podemos ver más clara el mismo proceso que ya le expliqué de la fotorrespiración. Como les dije, el ciclo de Calvin, se produce un ciclo de Calvin normal, luego la rubisco interfiere para realizar la fotorrespiración, elige trabajar con oxígeno, y luego hay 6 moléculas de 3-PGA más 6 de fosfolicolato, eh, que se unen con 3 moléculas aparte de 3-PGA para generarnos 9 moléculas de G3P, donde no producimos glucosa. A esto tenemos que agregarle el desperdicio de carbonos fijos que tenemos, que son de 3 moléculas de dióxido de carbono. Luego de nosotros obtener las 9 moléculas de G3P, el ciclo de Calvin se ve suspendido porque no hay suficiente carbono como para producir las 6 moléculas de RVP. Gracias. Es Marcia Xochitl Alfaro Marroquí. En la relación que existe entre el ciclo de Calvin y la fotorrespiración, la principal es que necesitan luz solar para catalizar su producción química. La fotorrespiración es un proceso donde las plantas iluminadas consumen oxígeno y desprenden CO2. La fotorrespiración sucede en la segunda fase del ciclo de Calvin. Anteriormente mis compañeros explicaron cuáles eran las fases y en qué consistían cada fase. Posiblemente la fotorrespiración sea un mecanismo de defensa de la misma fotosíntesis frente a la fotooxidación en condiciones de dióxido de carbono elevados. El proceso llamado fijación de carbono en el ciclo de Calvin, su producto es el rubisco. Incorpora dióxido de carbono en una molécula orgánica durante la primera etapa del ciclo de Calvin. El mayor defecto es que en lugar de utilizar siempre dióxido de carbono como sustrato, a veces recoge oxígeno. Posteriormente pasaré a explicar 2 artículos científicos donde explica y demuestra que la fotorrespiración y el ciclo de Calvin van directamente relacionados. El primer artículo en el que les hablaré es sobre la fotorrespiración. Este artículo se llama La fotorrespiración, fotosíntesis en las hojas de café en Colombia. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto de Estudios del Café en Colombia. Es una área controlada donde se puede cultivar especies de café y otras especies vegetales para comparar la eficacia de las hojas del café. En este experimento vamos a encontrar 5 especies vegetales, las cuales son Coffea arábica, que la encontraremos en el cuadro como crátula, otra especie denominada Colombia, el híbrido interespecífico, que lo denominaremos también un híbrido de Timor, frijol común y maíz.
Posteriormente, estas 5 especies vegetales fueron sometidas bajo las mismas temperaturas, sustrato, agua, y pudimos ver que de estas 5 especies, 4 subieron su tasa de fotorrespiración cuando se subió la temperatura. Las temperaturas en las que se calculó la tasa de fotorrespiración fueron 15, 25 y 35 grados centígrados. Pudimos observar que el híbrido de Timor fue la que mostró mayor tasa de resultados en cada temperatura. Y cabe destacar también que el maíz no elevó su tasa, ya que está denominada como planta C4. El siguiente artículo en el que yo les hablaré es sobre la fisiología vegetal. Cabe destacar que gracias a la química orgánica nosotros hemos podido clasificar y taxonomizar mucho mejor las especies vegetales, ya que anteriormente se clasificaba por solo la anatomía externa de la planta, mas no tomábamos en cuenta la fisiología. Y gracias a poder comprender los ciclos químicos que presenta cada planta, podemos clasificar muchísimo mejor las plantas. En este artículo nos habla sobre el ciclo de Calvin y cómo ayuda a diferenciar plantas C3, C4 y plantas CAM. Las plantas C3 son plantas de climas templados. Se denominan plantas C3 porque para que empiece a catalizar el ciclo de Calvin necesitan un compuesto de 3 carbonos. Este compuesto se llama 3-fosfoglicerato. Las plantas C4 necesitan climas áridos, ya que ellas tienen estomas que son poros altamente modificados para evitar la deshidratación de estas plantas. Estos poros también son encargados del intercambio gaseoso. Gracias a eso, el ciclo de Calvin siempre mantiene el mismo nivel, sin importar el clima. Gracias a estos, las plantas no se queman mientras más se exponen a la luz solar. Para que estas plantas empiecen su ciclo de Calvin, necesitan primero pasar por diferentes procesos químicos. Empezamos con el fosfonolpirulato, que se tiene que convertir en oxalacelato, y luego este mismo pasa a convertirse en malato. Luego se descarboxila el malato para producir el suficiente dióxido de oxígeno que necesita el ciclo de Calvin. Las plantas CAM. Las plantas CAM, ellas obtienen su dióxido de carbono en las noches, ya que estas plantas son desérticas. Aquí podemos encontrar suculentas y cactáceas. Estas plantas son demasiado resistentes a las altas temperaturas. Su CO2 lo obtienen por la noche. Ella empieza a producir ácido máltico en la noche para que por la mañana, con luz solar, el ácido máltico empiece a proporcionar el dióxido de carbono que necesita el ciclo de Calvin. Muchas gracias.